Creo que todos nosotros, ya a esta altura de nuestras vidas, y algunos tenemos mucho tránsito de vida, mucho andar, nos hemos dado cuenta la importancia que tiene mirar a los ojos, la importancia que tiene que cuando hablamos con alguien lo podamos mirar a los ojos y que la otra persona nos mire a los ojos. Hay ahí un secreto, hay allí un sentido profundo de que cuando miramos a los ojos o cuando nos hablan mirándonos a los ojos, hay una comunicación mayor, hay una conexión con la otra persona. Lo voy a poner al revés. ¿Alguna vez te tocó hablar con alguien que no te mira a los ojos? Que estás hablando, pero la otra persona mira para el costado, mira para arriba, te habla, pero mira para otro lado. ¿Qué sentís? ¿Cómo te sentís cuando alguien te habla y no te mira? ¿No es cierto? Nos sentimos como, pero mirame a los ojos. Mire, yo creo que esto pasa mucho en las parejas y en los matrimonios. Cuando de pronto uno habla con su esposo, con su esposa, no pocas veces viene el reproche de la otra parte de decir, cuando me hablas, mírame. Es importante que me mires. Se lo digo por experiencia. Para Cecilia es muy importante que yo la mire a los ojos. Que cuando yo le hablo o ella me habla, la esté mirando a los ojos. Casi es una tenacidad insoportable para mí, porque es repetitivo, pero me doy cuenta que en ese pedido, en esa solicitud, va mucho más que el hecho de decir, mírame a los ojos, sino tiene que ver con conexión, tiene que ver con conectividad con la otra persona. Cuando miramos a los ojos, entonces estamos revelando nuestro interior. Alguien dijo por allí, algún poeta, que los ojos son las ventanas del corazón. ¿No es cierto? Entonces, cuando uno mira, no solamente está ejerciendo mirada, sino que también lo que está haciendo es mirando el interior de la otra persona, viendo casi su corazón, viendo su interior. Y sobre esto quisiera traer un relato de la Biblia en el cual Jesús es el protagonista junto con Pedro. Y vamos a ir entonces a Lucas capítulo 22, versículos 61 y 62. Lucas 22, 61 y 62. Y dice así, entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Por favor, en Nueva Versión Internacional, si es posible, y lo volvemos a leer. No sé si está en NBI ahí. ¿Cabina? ¿Está en NBI? Ahí está. Y dice, el Señor se volvió y miró directamente a Pedro. Entonces Pedro se acordó de lo que el Señor le había dicho. Hoy mismo, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y saliendo de allí, lloró amargamente. ¿En qué contexto está explicada o dicha esta palabra? Un momento en el cual ya Jesús estaba en las horas finales de su vida. Allí delante, cerquita, estaba la cruz en la que iba a morir y en la que iba a derramar su sangre y entregar su vida. Una de las cosas que hace Jesús en las horas previas es decirle a sus discípulos, a su entorno, decirle, miren que va a ocurrir esto, me van a entregar, me van a llevar preso, me van a torturar, se van a burlar de mí y me van a matar. Jesús claramente le dijo a sus discípulos las horas que estaban por venir, lo que iba a venir. Y Pedro, y yo digo que Pedro es un poco el modelo de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque a Pedro le iban más rápido las palabras que el corazón. Era rápido para hablar.
¿Saben lo que le dijo Pedro? Señor, yo voy a estar con vos en todo momento. Si vas preso, yo voy preso y estoy hasta dispuesto a dar la vida por vos. Qué declaración, ¿no? La de Pedro. Y Jesús lo bajó a la realidad y le dice, mira Pedro, antes que el gallo cante, vos me vas a negar 3 veces. Llegó el momento que lo vinieron a detener a Jesús, lo llevaron preso. Y ahí empieza un detalle que está en los párrafos previos a lo que yo he leído. He leído lo que hoy me voy a centrar, pero te invito a que en tu casa leas todo el capítulo 22 para ubicarte en contexto. Pero cuando se lo llevan preso a Jesús, ahí empieza el primer indicio. Dice, y Pedro le seguía de lejos. Esta frase no es una frase para dejar pasar por alto. Lo que esta frase indica, lo que esta frase dice, es que Pedro estaba, pero había puesto distancia entre Jesús y él. Y yo me quiero quedar simplemente como una bajadita sencilla en este momento, de decir que el comienzo de los grandes problemas en nuestra vida es cuando empezamos a distanciarnos de Jesús. Cuando empezamos a poner distancia prudencial según nuestro criterio de Jesús. Porque estar cerca de Jesús significa compromiso, porque estar cerca de Jesús significa muchas veces sacrificio. Y Pedro, entonces, lo siguió, pero lo siguió de lejos. Yo me hice la pregunta en esta idea y es, ¿cuánto es lejos? ¿Cuánto es lejos? Y me hago otra pregunta y me la hago a mí mismo. ¿A qué distancia, Eduardo, estás vos de Jesús? Ojalá si esta pregunta nos fuera hecha a todos y cada uno de nosotros, ¿a qué distancia estás hoy de Jesús? Podamos con sinceridad responderla. ¿A cuánto estoy de Jesús? ¿Cuál es mi distancia con Jesús? Y yo creo que muchas veces la distancia es esa distancia que me permite vivir a mi manera, pero también ser religioso en este tiempo. Entonces de pronto hago cosas que están bien, que son buenas, vengo a la iglesia, me congrego, pero en el resto del tiempo, en el resto de la semana, ¿cómo vivo? ¿Qué hago? ¿Quién soy? Dicho de otra manera, ¿a qué distancia camino de Jesús? Y esto me parece algo realmente importante. Y entonces caemos en el pasaje que he leído allí en Lucas capítulo 22, versículos 61 y 62. Voy a hablar de 4 escalones en este pasaje, 4 escalones. Pero quiero que prestes atención. La primera, o el primer escalón, es Jesús miró directamente a Pedro. Jesús miró directamente a Pedro. Directamente es profundamente. Es que esa mirada de Jesús fue una mirada que lo confrontó a Pedro. No fue una mirada simple, no fue una mirada superficial, no fue una mirada cualquiera. Fue una mirada que puso en evidencia qué pasaba con Pedro. Pedro lo había negado 3 veces. El gallo había cantado como señal. Y entonces dice que Jesús, cuando ya cantó el gallo, cuando ya lo había negado 3 veces, lo miró directamente. Lo miró a los ojos. Si Jesús te mirara a los ojos hoy, ¿qué vería? Si Jesús se coloca delante tuyo y mira y te mira a los ojos, ¿qué vería? Y a mí me parece que realmente, en otra versión dice, lo miró a la cara.
Lo miró a la cara. Lo miró cara a cara. Lo miró directamente. Su mirada traspasa. La mirada de Jesús es una mirada que conectó por un instante a Jesús con Pedro, que lo había negado. La mirada de Jesús conecta con mi realidad, con mi estado, con mi situación. Cuando Jesús me mira, yo no puedo esconderme. Cuando Jesús me mira, yo no puedo justificarme. Y aunque lo hiciera, lo único que pongo en evidencia es mi estado y mi situación. El primer escalón en esta escala de descenso de Pedro fue que Jesús lo miró directamente a los ojos. Como producto de esa mirada, punto 2, dice que Pedro se acordó. Pedro se acordó. ¿De qué se acordó? De lo que Jesús le había dicho. ¿Qué le había dicho Jesús? Pedro, antes que el gallo cante, me vas a negar 3 veces. Y Pedro se acordó. La mirada de Jesús lo hizo recordar. La mirada de Jesús me hace recordar. Cuando Jesús me mira, yo empiezo a cobrar noción de dónde estoy y dónde está Él, por dónde camino yo y por dónde Él quiere que yo camine. Cuando Jesús te mira, Jesús te trae a memoria las palabras que Jesús te dijo. Yo no sé usted qué conexión tiene con el Señor. Yo no sé cuál es tu experiencia con Dios. Pero aquellos que a lo mejor tenemos algún añito por allí, sabemos que Dios en algún momento, en alguna circunstancia, en algún momento de nuestra historia nos habló. Pero el andar de la vida, el andar de nuestros caminos, en el andar a mi manera, en el andar en mis proyectos, me ha hecho olvidar lo que Dios me habló. Y yo te vuelvo a preguntar en esta mañana, ¿qué es lo que Dios te dijo? Algunos podemos decir, yo escucho nítidamente cuando Dios me habla al corazón. Lo siento dentro mío, lo siento nítidamente. Otros pueden decir, y es válido, leyendo la palabra de Dios, leyendo la Biblia, me encontré con una palabra que me habló. ¿Quién te habló entonces? Dios, a través de su palabra. Dios habla por su palabra. Otro puede decir, hubo un hermano que de pronto me dio un consejo, me dio una palabra, me soltó una palabra y la tomé como de Dios para mi vida. Bueno, Dios te habló y como ves, Dios habla de distintas maneras. En la palabra, en Romanos dice, porque Dios, habiendo hablado de muchas maneras, hoy nos habla por el Hijo, por Jesucristo. Dios es un Dios hablante, es un Dios que se comunica, Dios es un Dios que se expresa, Dios no es mudo. Dios te habla. Cuando alguien me dice, pastor, a mí Dios no me habla, permítame decirle, es difícil que pueda creerlo en esos términos. ¿Por qué? Porque Dios habla desde los comienzos de la creación con su creación. Porque Dios habla a través de los tiempos, de las circunstancias. Dios habla a través del clima, Dios habla a través de la historia. Yo le pregunto a usted si Dios no está hablando en este tiempo a través de esta guerra en Irak o Irán y Israel. Yo no sé si Dios no le habla, por ejemplo, a través de esa gran lluvia que hubo en Dubái, en el desierto, donde no cae una gota de agua y de pronto se inundaron y murieron gente ahogada. ¿Qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo? Algo está pasando en la naturaleza, algo está pasando en el mundo. Dios está hablando. Dios sigue hablando. Y lo hace de distintas maneras, de distintas formas. Cuestión que vos lo entiendas.
Y Dios te va a hablar esta mañana y lo vas a entender. Podés negarlo, podés ignorarlo, podés darle vuelta a la cara. Sí lo podés hacer. Pero de algo que te puedo asegurar es que Dios te va a hablar. Entonces Pedro se acordó. Yo no sé si a ustedes les pasa lo mismo que a mí. Casi le canto a mí me pasa lo mismo que a usted. ¿Y qué es lo que me pasa lo mismo que a usted? Que de pronto hay momentos en el día a lo mejor que le viene un párrafo de la Biblia. Usted está trabajando, qué sé yo, está en el torno, está en la feria, querida hermana, comprando, está caminando por la calle, viajando en el tren Roca, no sé, en sus quehaceres, y de pronto le viene una palabra a la mente. ¿Le ha pasado? Levante la mano si le ha pasado, porque así entiendo que no estoy hablando solo. Bueno, Dios te ha hablado, ¿no es cierto? Dios te habla de pronto. Este último tiempo le digo a mi esposa, mira, usted sabe que a las personas mayores nos cuesta un poco más conciliar el sueño. Hay algunos que no. Mi señora se ríe, bueno, ella sabe por qué. Pero sabe, a veces, o uno se despierta varias veces en la noche. Mi problema no es un problema de falta de sueño, la verdad que tengo siempre sueño. Pero me despierto muchas veces seguidas durante la noche. Y sabe una cosa, lo que me ha ocurrido y que me está ocurriendo varias veces, que de pronto me despierto con un versículo clavado en mi cabeza. Como si yo vieron la pantalla aquí, de pronto me despierto y aparece delante de mis ojos, delante de mi mente, en mi corazón una palabra. Y sabe una cosa que me estoy acostumbrando es a que ninguna de esas palabras que me aparecen así, en forma rápida, en forma audible, en forma visible, de forma que yo pueda entenderla, no la dejo caer en tierra. No dejo que esa palabra se me olvide, no dejo que esa palabra me distraiga, no dejo que esa palabra quede allí, sino le doy importancia porque creo firmemente que Dios me está hablando. Y cuando Dios habla, hay que escucharlo. Hay que escucharlo. Dios te puede hablar en sueños, Dios te puede hablar por palabra profética, Dios te puede hablar por su palabra, Dios te puede hablar por un hermano, una hermana que te sueltan una palabra, que te dicen, tengo esto para vos, recibí esto para tu vida y tómala. Tómala, Dios habla. De distintas maneras, pero Dios habla. Amén. Entonces, Pedro se acordó. Cuando Jesús nos mira, Jesús nos hace recordar lo que dijo o lo que dice. La tercer escalón de esta escalera que desanduvo Pedro es después que se acordó de las palabras de Jesús, después que se acordó que le dijo, mira Pedro, me vas a negar 3 veces. Y después que escuchó esa palabra, que recordó esa palabra, dice, y salió de allí. Y salió de allí, salió de ese lugar. Y no es esta una acción sin significado. Por el contrario, Pedro no soportó la mirada de Jesús. Pedro no soportó seguir mirándolo cara a cara a Jesús. Primero, él experimentó la mirada directa de Jesús. Segundo, recordó lo que Jesús le había dicho. Y en tercer lugar, salió de ese lugar. Salió de seguirlo mirando a Jesús. Salió del lugar donde estaba para estar solo, para estar a solas. Y dígame si no se parece a nosotros, si no nos identificamos con esta actitud que cuando nos confrontamos con la palabra de Dios, cuando Dios nos habla, cuando Dios nos marca, cuando Dios nos dice no está bien, buscamos aislarnos.